Cuba, el sueño posible y la tarea pendiente. Cuando pensamos en Cuba, solemos evocar la épica política, las revoluciones, los discursos, pero hay otra historia, menos contada, la de un país lleno de talento, creatividad y resiliencia. Hoy revisaremos la visión del Dr. Alberto Sánchez de Bustamante en su conferencia Cuba, el sueño posible y la tarea pendiente. El siglo XIX y buena parte de la República vieron florecer una vitalidad empresarial que sorprendía al mundo. Tras la devastación de la Guerra de Independencia, en apenas 2 décadas Cuba ya mostraba signos de recuperación. Ese impulso, esa voluntad de rehacerse con lo poco disponible, formaba parte esencial de la identidad cubana, una nación joven que se levantaba una y otra vez. En la República, no todo fue estabilidad ni prosperidad, pero sí existió un pulso empresarial, un sueño de país moderno, conectado con el mundo, con un proyecto de nación en ciernes. Detrás del drama político, había una sociedad que invertía, que apostaba por la educación, que quería ver a Cuba liderando la región. Sin embargo, cada avance fue interrumpido por crisis internas o presiones externas. La economía cubana nunca logró consolidarse, avanzaba 2 pasos y retrocedía 1. Esa incapacidad de sostener proyectos a largo plazo es una herida histórica que aún marca al presente. De ahí el lema del simposio, Cuba, The Possible Dream, porque Cuba sigue siendo eso, una posibilidad. Un país con talento humano, con una riqueza cultural inmensa, con una creatividad que se reinventa cada día, aún en medio de la adversidad. Pero ese sueño necesita caminos reales para convertirse en futuro. La diáspora no es solo pérdida, es un capital. Millones de cubanos han triunfado en negocios, universidades, industrias tecnológicas y culturales. Son un recordatorio de lo que Cuba podría ser, y al mismo tiempo, un reproche a la incapacidad de aprovechar todo ese potencial dentro de la isla. La cultura y la economía son 2 caras de la misma moneda. La creación necesita estructuras materiales que la sostengan. Un sueño cubano posible requiere un sistema productivo que dé espacio a la innovación, al diálogo con el mundo y a la confianza en la iniciativa individual. El futuro de Cuba no puede repetirse como un ciclo de errores. Necesitamos un proyecto inclusivo, abierto, capaz de integrar a quienes están dentro y fuera del país. Instituciones sólidas, respeto a la iniciativa individual y la convicción de que, cuando se abren las compuertas, la creatividad cubana desborda cualquier obstáculo. Soñar sigue siendo necesario, no un sueño ingenuo, sino crítico y realista. Cuba, The Possible Dream no es una consigna vacía, es un reto, convertir la posibilidad en realidad. Y en ese camino, tanto quienes viven en la isla como quienes la llevan en el corazón desde la distancia, tienen un papel ineludible, porque Cuba, más que un territorio, es una forma de estar en el mundo. Los cubanos y el espíritu de libre empresa, por Alberto Sánchez Bustamante de Parajón y Junior, publicado en la revista Herencia, volumen 16, número 1 del 2010. En un libro de 1984, George Hilder alaba, de manera brillante y apasionada, a los empresarios norteamericanos, a los que llama héroes olvidados del capitalismo. En esa misma obra, junto a otros dedicados a alemanes y japoneses, incluye un capítulo en el que celebra el espíritu empresarial de la comunidad cubana exiliada. Resumimos aquí algunas de las observaciones del libro, que compensan la mala imagen que el régimen cubano y sus aliados comunistas han propagado sobre los cubanos de Miami. En los últimos años, ninguna otra comunidad ha conseguido proyectar empresarialmente tanta energía inventiva como la de los cubanos que huyeron del régimen de Fidel Castro y se establecieron los primeros en Miami, Florida. La salvación ya estaba en su ADN. Los cubanos suelen depender de sus propios recursos y esfuerzo productivo, no del goteo de subvenciones del gobierno. El sociólogo Robert Bach de la Brookings Institution lo define así: ha sido una de las transformaciones más rápidas y de mayor alcance de que se haya beneficiado cualquier área urbana en la historia de Estados Unidos. Los cubanos no solo revivieron Miami, el centro estrancado de la ciudad, sino que transformaron su economía, otorgándole un nuevo puerto de entrada a América al comercio latinoamericano, creando un nuevo eje financiero entre los Estados Unidos y las 30 naciones, con sus 342 millones de habitantes al sur de nuestras fronteras. En 1970, los cubanos ya estaban firmemente establecidos en la ciudad, conformando el 23% de la población del condado Miami-Dade. En 1980,
los hogares cubanos en la Florida obtenían mayores ingresos que todos los otros floridanos. En 1984, el 95% de las decenas de miles de cubanos que entraron a Estados Unidos por el puente marítimo del Mariel en 1980 había encontrado o creado empleo. Entre los miles de exitosos empresarios cubanos ha habido al menos 200 millonarios, y la mayoría de las mediciones reflejan que ha sido la cubana la inmigración más impactante de la historia de esta nación de inmigrantes. En esos mismos años, el presidente de Ecuador declaró a Miami capital de América Latina, y el líder de la Cámara de Comercio, Lester Freeman, indicó que lo mejor que le había pasado a la ciudad desde el aire acondicionado es que Fidel Castro hubiera leído a Carlos Marx. Los cubanos recién llegados trasladaron ese espíritu emprendedor a su descendencia, el rigor y las aspiraciones que constituyen el patrón habitual de progreso de los inmigrantes, con lo cual muchos cubanos americanos de las nuevas generaciones pronto superaron los logros de sus padres. En el censo de 1980, los ingresos de las familias cubanas, cuyos cabezas tenían menos de 34 años de edad, ya habían superado comparativamente los ingresos de las familias de la América Blanca en un 20%. El 42% de los cubanos americanos que viven en otros estados, por otra parte, obtuvo un ingreso medio del 15% más que el de los cubanos de la Florida. Es un hecho alto conocido que desde la década de 1980 la historia del éxito de la comunidad cubana y su crecimiento económico ha alcanzado proporciones asombrosas. Un joven químico, Roberto Goizueta, que llegó a Norteamérica en la década de 1960, ya en 1981 él es presidente ejecutivo y presidente de la Junta de Coca-Cola. Goizueta da una explicación sencilla a su progresión. Una cosa que he aprendido es que lo que llevas en la cabeza nadie puede quitártelo. Buena opinión del hombre que se convirtió en el hispano más rico y primer ejecutivo billonario de Estados Unidos. Lo que los cubanos trajeron consigo a Estados Unidos es mucho más importante que lo que dejaron atrás. Durante años, el triunfo del socialismo y la tiranía en otros países ha precipitado una enérgica inmigración, que por lo general ha arribado a nuestras costas, enriqueciendo aún más a Estados Unidos con un crecimiento empresarial perenne. En un futuro próximo, un grupo de cubanos americanos actualizará esta historia con la publicación de un libro en el que trabaja actualmente, presentando sus conclusiones a la comunidad internacional y a las nuevas generaciones dentro de Cuba. Una vez terminado, este libro se ofrecerá a la comunidad cubana en la isla junto a nuestro apoyo, experiencia y recursos. El propósito es ayudar a nuestros hermanos y hermanas a construir un futuro a su medida, una nación libre y democrática. Una vez logrado ese objetivo, la niñez cubana mirará hacia el futuro con esperanza y comenzará a soñar de nuevo. Herencia cubana con vista a la nueva república, por Alberto Sánchez de Bustamante y Parajón, publicado en el Diario Las Américas, domingo 19 de mayo del 2002. El 20 de mayo de 1902 fue un día de júbilo sin igual en la historia de Cuba. El 20 de mayo de 1902 fue un día de júbilo sin igual en la historia de Cuba. La combinación de una lucha y una epopeya por la independencia, más, ante la ocupación americana de 1898 a 1902, quedaba el recelo de que se comprometiera nuestra independencia futura como nación. Máximo Gómez tuvo la visión de alertarnos del peligro de perder los derechos que habíamos alcanzado en la guerra. Nos estimuló a aprender a conservarlos, a nunca aceptar menos, pues conduce al servilismo y no pretender más de lo justo, para no caer en la anarquía. Insistió en el abrazo fraternal entre cubanos, siempre en la observancia estricta de la ley. Con triunfos y fracasos, el progreso de la República fue en marcha ascendente y en 1928, en la Conferencia Panamericana de La Habana, se pudo presentar con orgullo un país progresista, respetado por el mundo, no solo por los logros, sino por las leyes y el respeto a los derechos plenos del hombre. La crisis política de 1933 destruyó aquella imagen que tanto elogió el presidente de los Estados Unidos, Calvin Coolidge, cuando visitó La Habana en 1928. En 1940 se logró la obra cimera de la República, la nueva Constitución, orgullo de Cuba y América. Desafortunadamente, el triste golpe militar del 10 de marzo de 1952 echó por el suelo la esperanza de una democracia y un futuro brillante. No obstante, considero un privilegio haber nacido y crecido durante los años de la República. A pesar de la evidente inmadurez política, se iba saliendo adelante con una de las economías más sólidas del continente. Nuestro pueblo era feliz, alegre con un futuro optimista en su propia tierra, sin buscar soluciones en tierras extranjeras. Después de 1952, además del mito revolucionario y caudillista, caímos en manos de la demagogia y el odio patrocinado
por el comunismo que nos llevó a esta lucha fratricida de 43 años. Herencia cultural cubana, la cual represento como director ejecutivo, como parte de sus proyectos para preservar nuestro patrimonio cultural y raíces históricas, publicará durante este próximo año 4 volúmenes en inglés y español, con la historia de la República de Cuba, que incluirá todos los aspectos de la nación entre 1902 y 1959. El primer volumen estará a la venta en Nostalgia Cubana el 17 y 18 de mayo del 2002 en el Coconut Grove Convention Center, en librerías locales y en nuestras oficinas de Herencia Cultural Cubana. Este esfuerzo por preservar la historia de la República es para estimular y preservar a las nuevas generaciones y al mundo diferentes opiniones de aquel proceso que tanto confunde. Tratamos de ser objetivos, creemos poseer la verdad, pero solo el futuro determinará dónde está la verdad y dónde la mentira. La herencia del centenario es un homenaje a las sufridas madres cubanas, a nuestros próceres y a nuestros mártires, pero también es un reconocimiento a la importancia de la ley, la justicia y la añoranza de la Constitución de 1940. En la isla y en la diáspora está viva la pasión y amor a Cuba, latente la fe y amor a Dios. Está viva la determinación por el rescate de la libertad y la democracia. Confiemos en que la madurez del sufrimiento permite enterrar los mitos, imponer el amor con justicia sobre el odio y la destrucción. Rescatemos a la nación con lo que soñó Martí, no la del pasado, sino la del futuro. Cuba para los cubanos por la dignidad plena del hombre. Solo entonces se podrá descansar en paz. Alberto Sánchez de Bustamante y Parajón es chairman de Herencia Cultural Cubana. La libre empresa y la economía de mercado, un derecho que no puede ser ignorado, por Alberto Sánchez de Bustamante y Parajón Jr. Respecto a los pilares de la prosperidad y la democracia en los Estados Unidos desde 1776, mientras más estudiamos la historia, más respetamos la sabiduría de los fundadores de la nación americana. Sabían lo frágil y cara que puede ser la libertad y nos dicen cómo tratarla con cuidado. En los 200 años de crecimiento de los Estados Unidos, la libre empresa ha estado estrechamente conectada con nuestros principios básicos. Se ha favorecido un clima para la invención y la innovación, y un sistema competitivo que ha permitido al pueblo escalar alturas nunca vistas en su nivel de vida. Ha sido el más efectivo y eficiente sistema económico logrado nunca antes. Todo estudiante conoce que la Revolución Americana fue una lucha por la libertad. Lo que sí pasa inadvertido es que una de las libertades por las que más se luchó es la de comercio o libre empresa sin las ataduras del gobierno inglés. Los fundadores de la nación estaban muy influidos por Adam Smith y su filosofía de independencia económica, de modo que es muy significativo que la Declaración de Independencia aparezca el mismo año en que se publicó el libro de Smith, Investigaciones sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. La libertad individual, como dijo Thomas Jefferson, fundó los pilares de la prosperidad americana hace 2 centurias. Fueron la libre empresa individual y las organizaciones de enfoque privado las que fundaron las colonias norteamericanas en el siglo XVIII, antes del rompimiento y separación de Inglaterra. En el presente se llama controlar la economía de mercado. Se pide mayor control gubernamental y más restricciones dirigidas a los servicios energéticos, y todo ello tiene repercusión sobre todos los americanos. Irónicamente, las personas que persiguen controlar y limitar las libertades económicas son las que más levantan la voz para otro tipo de libertades. No aceptan que todas las libertades están bajo el mismo patrón, y si una se limita, las otras también pueden afectarse. Debemos tener presente que estas libertades son inseparables. La libre empresa es esencial para el crecimiento económico y el bienestar social, para crear más y mejores trabajos, más energía, más seguridad y el capital que todo esto demanda. El libre mercado puede generar los fondos necesarios para continuar el progreso social que se ha logrado en los últimos años. Nuestros padres fundadores sabían lo frágil que es el sistema, y por ello nos aconsejaron tratarlo con delicadeza. Ellos nos señalan el camino. La agricultura, los productos manufacturados, el comercio y la navegación son los pilares de nuestra prosperidad y son los que más resultados obtienen en la economía de libre mercado. Thomas Jefferson. Hay más casos de interferencia en la libertad del pueblo por la gradual limitación de aquellos en el poder que por una violenta e inesperada usurpación. James Madison. La libertad ideal es tan necesaria para la supervivencia y vigor del comercio como para la salud y vigor de la ciudadanía. Patrick Henry. En la política, como en la vida, no solo estamos aptos para olvidar el terreno que hemos recorrido, sino que frecuentemente dejamos de acumular experiencias en el camino. Thomas Paine. No solo la riqueza contribuye a la independencia y la seguridad de un país,
sino que está conectada con la abundancia y manufactura de los productos. Alexander Hamilton. Lo tengo aquí, allá me está esperando. Bueno, ya están nuestros invitados aquí y les damos la bienvenida con esa bellísima canción que interpreta Celia Cruz. Es de un argentino, de Luis Aguilé. Mi amor, cuando salí de Cuba, dejé enterrado mi corazón. Nuestros invitados son el doctor Alberto Bustamante. El doctor Bustamante es médico, es veterano de la invasión de Playa Girón, es veterano de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, es fundador de la organización Herencia Cubana, que publica, entre otras actividades, publica una excelente revista. Una revista, tengo un ejemplar en mis manos y ya he leído otros ejemplares, que por su contenido, por lo que se escribe, por la forma en que es presentado, por la portada, por el papel, puede ser la mejor revista se puede comparar con Time Magazine, con Life Magazine, cuando existía Life Magazine, y lo acompaña Eloy Cepero, que no es amigo de la casa, es parte de la casa. Eloy conduce un exitosísimo programa aquí sobre música cubana. Él es historiador, es musicólogo, también veterano de la Marina de Guerra de Estados Unidos en tiempo de guerra. Así que aquí los tres servimos al ejército americano. Gracias por estar a ambos aquí. No, cuéntenos de la organización y de la revista. Doctor. Nada, pues, primero que nada, muchas gracias, Ricardo. Así que encantado de conocer. He oído hablar mucho de todos ustedes. No le haga caso a todas esas cosas malas que se dicen de mí. No, esto todo surgió entre el año 93 y 94, en que desarrollé una ansiedad de que había necesidad de preservar todos los símbolos de la nación, toda nuestra historia, que estaba totalmente tergiversada, y empecé poco a poco en ese proceso del año 93, y en enero del 94 fue que oficialmente se registró la corporación como una corporación cultural apolítica para defender todos los valores de Cuba, y hemos celebrado en enero de este año los 25 años. Mucho sacrificio, mucho trabajo, pero creo que ha sido muy efectiva, y hemos llegado a muchos rincones del mundo donde no se había llegado antes con esta revista. Creo que las nuevas generaciones necesitaban un instrumento y una información clave, porque es bilingüe desde el año 6 años, ¿no? En el 2002 fue cuando ya se hizo completamente bilingüe, al sacar 4 ediciones del centenario de la República. A través de la historia siempre habían quedado en la historia de Cuba celebraciones por los 50 años de la República, y entonces yo vi también una necesidad de que el exilio dejara una historia de todo lo grande de nuestra República y todo lo que habíamos logrado en más de 50 años de República para la posteridad, y se lograron sacar 4 ediciones con toda la historia de la República. La parte principal fue todo lo de la historia de la medicina, en donde pude lograr un número con todos los médicos que hubo y la historia de cada uno de los hospitales que se habían fabricado antes del castrismo, número de camas, quienes lo fundaron, fecha en que se inauguraron, como prueba para el futuro de que todas las mentiras de que todos estos edificios fueron hechos por la revolución al turismo extranjero, quedara muy claro que existían antes del comunismo. ¿Cómo puede uno obtener la revista? ¿Cómo puede uno colaborar con la organización? Pues es una suscripción anual, $40 al año, pero hemos logrado crear sistemas de donaciones
de mayores cantidades de dinero que nos han permitido económicamente sobrevivir, porque ese es uno de las cosas más difíciles de una institución como la nuestra, económicamente pasar de año en año y sobrevivir de año en año, pero hemos logrado hacerlo por 25 años. Y les cuento a los amigos que nos escuchan, verdaderamente cada ejemplar de la revista viene siendo como una obra de arte. Las fotos que tiene, las ilustraciones, verdaderamente es algo... Todo en colores, todo en colores. Oye, Eloy, y tú estás involucrado también... Yo soy director porque yo siempre cooperaba con donaciones y con artículos, pero lo que pasa que al moverse ahora las oficinas para el Museo Colonial, que tienes que ir para que tú veas qué cosa más espectacular. Museo Colonial aquí en Miami. Fuera de liga, están las oficinas ahí, entonces Bustamante. ¿Dónde está el Museo Colonial? Está en la 8 en la 8 avenida del Northwest con la 32 calle. Es donde el área toda al lado de Corpus Christi. La parroquia católica. El padre Menéndez ha hecho una catedral ahí, llevan 14 años fundando una catedral que se llama la Catedral de las Mercedes, estilo como se construían en América Latina antes, que es una belleza, tienes que ir allá. Sí, la iglesia de la Merced es una iglesia que va a ser la primera iglesia barroca de los Estados Unidos. 5 altares laminados en oro, es de una riqueza y de una antigüedad, porque todas las imágenes son del siglo XVII, XVIII, y están todas restauradas, y todo por manos cubanas, expertos entrenados en Cuba, pero Eusebio Leal, que viven en el exilio y han sido los artistas que restauren todas esas. Oye, tiene una biblioteca de Cuba nada más, que es ayer doné yo 2 de los libros grandes que yo tenía del año 98, y los doné porque ahí se está, y Marco Antonio Ramos, el historiador, es que está a cargo de la... Excelente. El grupo que ha puesto Bustamante. Yo entro a ver de qué manera puedo ayudar a recoger un poco de dinero. Tú estás haciendo eventos donde se produzca dinero, porque como yo le decía, sin dinero no puedes tener ninguna organización. Yo fui a uno de esos eventos y no costó nada, en la biblioteca en el museo de Coral Gables. Sí. Y mira, y viene como anillo al dedo un día como hoy. Dictaron una conferencia varios historiadores y un representante del consulado británico aquí en Miami sobre algo que es desconocido por mucha gente, que fue cuando Churchill, el primer ministro que estaba en el poder cuando precisamente ocurre la invasión de Normandía, ¿no? Uno de los grandes hombres del siglo pasado, uno de los grandes hombres de toda la historia. Winston Churchill fue como a Cuba durante la Guerra de Independencia como corresponsal de guerra. Estaba estudiando en la Academia Militar del Reino Unido, que se llama Sandhurst. Sandhurst viene siendo el West Point británico. Entonces les daban un sabático y los cadetes podían hacer lo que fuera, y él optó por ir a Cuba a cubrir la guerra que se estaba llevando a cabo en ese momento, que era la guerra por la independencia de Cuba. Estuvo del lado de los españoles. Él tenía conexiones con la monarquía española, y fue muy justo. Escribió de una forma de admiración sobre los mambises, ¿no?, que estaban luchando contra España. Dijo que los españoles también fueron valientes en esa guerra, ¿no? Entonces, ustedes están familiarizados con lo que yo estoy hablando. Sí, claro. Vi un documental maravilloso que hizo la nieta de él. Es fantástico. Bueno, hay un libro. Yo no sé si tú sabes que lo hicieron ciudadano cubano. Sí, el PRI lo hace ciudadano cubano, era inglés y ciudadano cubano. Bueno, hay un general canadiense, un historiador militar que es un general canadiense. Yo tengo el libro en casa, lamentablemente no me acuerdo el nombre del libro ni del general, que escribió sobre la experiencia de Winston Churchill en Cuba. Y entonces dice que probablemente esa fue una de las experiencias que formaron su carácter, porque fue la primera vez que aquel muchacho joven, creo que tenía 20 años, algo así,
21 años, era bien joven, ve lo que es la guerra. Y el mismo Churchill decía eso, que eso había sido parte de su formación, que fue poco el tiempo que estuvo en Cuba. Regresa Winston Churchill a Cuba, creo que fue en 1948, 1949. Vino aquí a Miami, ya no era el primer ministro, por supuesto, pero viene aquí a Miami, se le veía mucho en el hipódromo de Hialeah, lo invitan a regresar a Cuba. Y le hacen un homenaje a aquello, figura del ex primer ministro británico, ¿no? Y entonces le regalaron una caja de tabacos, creo que H. Upmann, y entonces él dijo: Cuba siempre quedó en mi corazón. Cuando yo estuve aquí cubrí la guerra, y ahora que me han regalado estos habanos, sí, Cuba siempre también estará, además de en mi corazón, estará en mis labios. Pero es interesante. No, y se le hizo un homenaje tremendo en Cuba. En el Havana Yacht Club le dieron un almuerzo y yo lo pude ver. ¿Usted estuvo ahí? Como socio. Sí. Vaya, yo era un niño un jovencito, de 10 años, pero fue muy emocionante. Bueno, si no es por herencia cubana, no, por la organización en que ustedes participan, y esa actividad que van a... Yo sabía que había estado en Cuba, Churchill, que por eso fumaba tabacos, ¿no? Pero yo no sabía tanto sobre aquello. Repito, yo a todo aquel que le interesa la historia de Cuba y la historia de Cuba... Hay un capítulo de Churchill en esta revista. ¿Lo tiene aquí? Yo soy un fanático de Churchill. Creo que es uno de los grandes... Creo que fue el hombre más grande. Y sin embargo, perdió las elecciones después de haber ganado la guerra. Es una cosa increíble. Pero luego regresó. Pero sí, después regresó. Luego regresó. ¿Tiene alguna actividad en las próximas semanas, los próximos días? La revista que va a ser los 500 aniversario. Right? Sí, este año se celebra el 500 aniversario de la fundación de La Habana, de San Cristóbal. Entonces estamos planeando una celebración. Yo sugerí que se utilizara la fecha patriótica del 10 de octubre. Las celebraciones van a ser en Cuba en noviembre, por el hecho de que en noviembre es cuando se cumplen los 900 años, pero quisimos darle el enfoque patriótico utilizando el 10 de octubre, que fue el grito de Yara. Y entonces pues tenemos planeada una revista especial dedicada a La Habana por los 500 años, que queremos publicar entre agosto y septiembre para que esté lista para el simposio que vamos a tener y un concierto de Lecuona. Tenemos en herencia una colección fabulosa que nos donaron en el año 97, una señora que vivía en New Jersey, muy amiga de Lecuona, tenía la colección y quería que quedara en manos cubanas. Déjame terminarle mientras. Entonces vamos a tener, va a ser un evento donde se va a tocar todas estas obras. Y vamos a tener la coral cubana cantando las grandes canciones. ¿Dónde lo van a hacer? ¿En el va a ser allá, en la Catedral Nueva. En la Catedral va a ser Nueva. En la Iglesia de la Merced, donde caben 250 personas. Y creo que va a ser fabuloso el concierto ese, combinado con el simposio. Que es el día anterior. El día 10 es el simposio, el día 11 es sábado. Va a ser el concierto y el concierto de Lecuona y la coral cubana, y al mismo tiempo por $20 pueden ir a los dos eventos. O sea, a mí me parece que es un regalo en Miami ir por $20 a los eventos. Yo creo lo mismo. Vamos a una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? A esta hora les pido un minuto de su tiempo para hacerles una muy buena recomendación. Si usted ha sufrido daños en su casa o negocio por causa de la lluvia, tubería rota, agujeros en su techo, tormentas, robo o otros daños, bueno, pues usted debe hacer una reclamación por esos daños. Pero antes de llamar a la compañía de seguro, llame al abogado Zenén García. Él tiene una oficina que se dedica a reclamos de propiedad hace 10 años.
¿Sabe usted que las compañías de seguro le pagan menos de lo que le pertenece en muchos de los casos? El abogado Zenén García lo ayuda a conseguir lo que usted realmente se merece. Daños por inundación, plomería rota, agujeros en su techo u otros daños, llame al 1-888-988-2818. Repito el número, 1-888-988-2818. Si su caso fue negado o no le pagaron lo que se merecía, solo un abogado puede demandar a la compañía de seguro en la corte. Confía en la experiencia del abogado Zenén García. 1-888-988-2818. Repito para que llames. 1-888-988-2818. La llamada es gratis y local. 1-888-988-2818. Llama ya. El campeonato de selecciones más antiguo del mundo, la Copa América. Brasil abre sus canchas a lo mejor del talento suramericano y los invitados Qatar y Japón. Copa América. A partir de este 14 de junio, usted la puede disfrutar en la 990 y ESPN Deportes. La casa de la Copa América 2019. Copa América es traído por Publix. Publix, donde comprar es un placer. La luz de un nuevo día. Yo creo que nadie nos puede quitar, sin embargo, nuestra historia, nuestra literatura, nuestra música, que es parte de esa vibrante cultura. Yo admiro a la gente que mantiene vivo todo eso. No, yo creo que ese fue el motivo principal por la que se fundó Herencia, por el hecho de que la nueva generación, ¿cómo va a tener atractivo Cuba cuando todo es una tragedia? Los balseros, los fusilados, las ciudades derrumbándose, el saqueo patrimonial, en que yo he seguido por 50 años y me ocuparé de enviarle el libro de regalo sobre todo el pillage of the Cuban patrimony, de cómo se ha saqueado todo el patrimonio cubano. Pero lo básico de Herencia, el triunfo ha sido las imágenes. Hemos hecho mucho énfasis en las imágenes. En la revista Herencia no salen las ruinas ni salen todas las tragedias que son lo regular en las noticias sobre Cuba. Todas son negativas, tristes, demoledoras. Y Herencia lleva un mensaje de la grandeza de nuestra lucha por la libertad, de la grandeza que se había logrado en la República y los símbolos de la nación, mantenerlos vivos. Y le puedo decir que el impacto ha sido grande a muchos niveles. Le voy a hacer solamente 2 o 3 anécdotas largas, pero lo haré breve. Yo hace unos 10 o 12 años supe de una biblioteca en Berlín, hispano-alemana, que era uno de los centros culturales más importantes en Europa. Y me puse en contacto con la directora, Mrs. Müller, y empecé a enviar la revista Herencia. Y ella se mantuvo en contacto, muy impresionada con la revista, del impacto que estaba teniendo.
Y con el paso de los años, me manda un email, creo que esto fue más o menos en el 2011, me mandó un email donde me decía de que tanto ella como el board de la biblioteca querían tener la colección completa de herencia. De la revista. Bueno, pues habían algunas agotadas, pero logramos tener la caja y enviarle todas las revistas. Y después que se las enviamos, yo la llamé 3 semanas después para tener una impresión. Y la conversación empezó de esta manera. Si llegó todo bien, doctor Bustamante, y hay algo que usted no sabe que yo quiero decirle que es muy importante que usted sepa. Yo quiero que usted sepa que yo he estado 20 años aquí como directora de la biblioteca y le puedo decir que ningún libro ni ninguna revista ha tenido el impacto de la revista Herencia. Qué cosa increíble. Y le cuento esto porque usted no sabe de que yo soy una víctima como ustedes los cubanos, porque aunque yo vivía todos esos 20 años aquí, toda mi familia estaba en Europa Oriental. Imagínate, en Berlín. Y por lo tanto, yo era una víctima más del comunismo por la tragedia de mi familia. Y ese es el caso de los cubanos. En ninguna parte de Europa hay oportunidades de ver una revista que enfoque todo lo de Cuba, no solamente por su pasado y su presente, sino con un enfoque futurista. Y como Cuba es la fruta prohibida, ese es el motivo por el cual muchos europeos van a Cuba continuamente, por la curiosidad de la fruta prohibida. Y por lo tanto ha predominado la propaganda comunista, ha predominado, y la verdad de Cuba no se conoce. Y entonces, claro, los estudiantes que están en Europa de todos los países, no solamente los alemanes y los estudiantes que están en Berlín, sino que están en Escandinavia, en Francia, etcétera, han visitado la biblioteca al enterarse que existe esa fuente de información que no encuentran en ninguna parte. Y ese ha sido el éxito que le puedo decir que ha tenido aquí. Usted sabe que yo estuve varias veces en las dos Alemanias, cuando había dos Alemanias y luego cuando hubo una sola. Sí. Y el busto que está en la Universidad Humboldt, que está en la parte oriental, en lo que antes se conocía como Berlín Oriental, eso fue donado por uno de los gobiernos de Cuba. Sí, a través todo de la Universidad de La Habana se donó, yo lo he visto, muy impresionante. Mire, a mí me parece que parte de la gran tragedia de los cubanos, de los de allá y de los de acá, de los de fuera, es que nos estamos olvidando de nuestra historia. Sí. Y yo creo que eso viene siendo como un pecado mortal. Yo creo que los pueblos están obligados a conocer su historia, a defenderla, sobre todo pueblos que andan dispersos por el mundo. Y la historia de Cuba es una historia verdaderamente importante, extraordinaria, llena de episodios de heroísmo, llena de hombres y mujeres valientes en todas las etapas de la historia, y gente ilustre, grandes creadores. Usted que es médico, ¿cuánta gente a lo largo de los siglos salvó el descubrimiento por un médico cubano de que el mosquito? El doctor Carlos Finlay. Aquí en Estados Unidos, ¿cuánta gente desconoce, cubanos, lo que hizo el padre Félix Varela como vicario de la Iglesia Católica en Nueva York? El padre Varela, desterrado de Cuba, hostigado por lo que había de monarquía en España en aquel tiempo, hasta lo querían matar al padre Varela. El padre Félix Varela nunca llegó a ser obispo porque estaba sujeta a la Iglesia Católica a las presiones de la embajada española en Washington. Pero el padre Varela, los irlandeses que conocen su historia, la gente irlandesa,
de Estados Unidos se adentra mucho en la historia, tiene al padre Varela como un héroe. El padre Varela era el padre de la inmigración irlandesa y la inmigración católica alemana en Nueva York, y muchos de nosotros ignoramos quién era el padre Félix Varela, uno de los grandes hombres de Cuba. Aquí mismo en Estados Unidos, el que vaya a Washington y vea el monumento al padre de la patria, Washington, el obelisco, eso lo construyó un cubano, el ingeniero García Menocal, que era almirante de la Marina de Estados Unidos. Cuba tuvo París, la capital del mundo. Proporcionalmente de un país pequeño, un alcalde cubano. Mucho talento cubano. Yo quería hacer énfasis en esta etapa que estamos en este momento, que estamos con el cambio de mover la oficina a la iglesia, del área de Corpus Christi, donde está el Museo Colonial. Nos han donado un edificio para la biblioteca y tenemos ya no menos de 8,000 libros, y estamos en el proceso todo de la reestructuración de herencia, la reestructuración de todo este proyecto maravilloso. Estamos hablando de un proyecto muy ambicioso de no menos de 20, 30 millones de dólares. Tenemos toda la colección para el museo, tenemos toda la colección para el Independence Hall de Cuba, que será el altar de Cuba en el exilio. Tenemos un archivo con miles de documentos que hemos podido obtener y rescatar del saqueo, y tenemos esa iglesia de la Merced, la primera iglesia barroca de los Estados Unidos. O sea que estamos en un proceso muy ambicioso de algo muy grande que va a ser el legado. Yo personalmente estimo que va a ser el legado más valioso que vamos a dejar en el exilio, porque eso va a ser un centro cultural en el futuro de intercambio cultural entre Cuba y los Estados Unidos, en que puede ser muy, muy útil. Yo soy un optimista, creo que con la crisis venezolana se va a abrir la puerta de Cuba. Con la libertad de Venezuela, atrás viene la libertad de Cuba, y por lo tanto, todo sacrificio que se haga, toda contribución que se haga a todo este proceso que se aproxima es poco, y Herencia y el Museo Colonial creo que va a tener una participación muy grande en ese futuro. Los estimulo a todos a que vayan a visitar el centro, a que conozcan nuestra nueva biblioteca y que nos ayuden en todo el proyecto para el evento de octubre, que va a ser histórico y muy valioso. Y el proyecto de esa revista dedicada a La Habana también es un ambicioso, donde vamos a necesitar la ayuda económica de todo tipo, con anuncios, etcétera. Yo le estaba contando cuando veníamos para acá que los cubanos han hecho una producción en el exilio de lo que era Cuba. Oye, yo tengo un libro que están todas las grandes corporaciones de Cuba, los dueños, en qué año se fundaron y todo. Y bueno, ¿qué te voy a decir? En la música lo han hecho un tremendo, pero fuera de la música, yo creo que se ha producido más aquí en el exilio que lo que se ha producido en Cuba. No, y se han escrito creo que más libros en el exilio que en los 50 años de la República. Y la dirección de la iglesia y del museo, de nuevo. Bueno, es las 8 avenidas, que es más fácil porque la gente le da los números. 8 avenidas y 32 calles. Y la 32 calles del Nowhere. Sí, el área de Corpus Christi es en la parte de atrás de la iglesia de Corpus Christi. Son 2 manzanas entre 32 y 34. La entrada de la iglesia de Corpus Christi es en la 7ª avenida. La entrada de la biblioteca es en la octava avenida. Lamentablemente se nos acaba el tiempo, doctor Bustamante. Gracias por continuar haciendo patria. Gracias por su servicio en la Brigada 2506, cuando indudablemente tiene que haber sido usted una persona muy joven, y estoy seguro que no era médico en ese momento. Gracias por su servicio en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos posteriormente. Y gracias por esta obra que está haciendo, y gracias a ti, Eloy, que te preocupas tanto por estas cosas, y en un día en que estamos conmemorando el D-Day, la operación Overlord, que fue la última etapa de la Segunda Guerra
mundial, y que se le rinde merecido tributo a los caídos y a los que sobrevivieron. Yo a ustedes también les tengo que decir gracias por su servicio. No, yo creo que todos los sacrificios que hemos vivido y la transición de toda esta tragedia es el proceso de maduración de la nación cubana. Lo que viene después de esto es una grandeza mucho mayor de la que tuvimos. Yo creo que Cuba, sobre todo por su gente, por su cultura, por su ubicación geográfica, está inevitablemente destinada a la grandeza. Oye, se está escribiendo el libro, va a salir de los 500 años de la fundación de La Habana, y se va a vender el día ese. Bueno, hablaremos antes de esos próximos eventos, y yo los invito a que regresen. Muchísimas gracias a ustedes y muchísimas gracias a todos los amigos que nos escucharon en el día de hoy. Gracias, Ricardo.